Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida al general Luis Altamirano, con quien vamos a conversar sobre las implicaciones que tiene el decreto 730 del señor presidente de la República, que de acuerdo a las decisiones del COSEDE, en cumplimiento a la resolución del COSEPE, perdón, el señor presidente ha emitido este decreto que obviamente habla de terrorismo. Y quiero empezar dándole la bienvenida al general, preguntándole, bueno, ¿qué mismo es el terrorismo, estimado general? Bueno, un saludo cordial, César, y muchas gracias por la invitación. Bueno, la definición de terrorismo en el contexto internacional prácticamente no ha generado acuerdos. Y esto lógicamente por las implicaciones de naturaleza política que ha tenido la actuación de uso de mecanismos de terror, de organizaciones que pueden ser catalogadas de esta forma, pero que también han participado en procesos de liberación nacional o procesos contra la ocupación de Estado extranjero. Entonces, esto también ha generado una serie de polémicas. Ahora, una definición que podría traerse es justamente aquella que existe en la Convención contra el financiamiento de actividades de carácter terrorista, en donde más allá de buscar elementos que están sujetos a aspectos de naturaleza política, está dado por hechos que generan terror, que generan zozobra, que afectan ya sea a un gobierno, que afecta a la población en forma generalizada y que también afectan a otras estructuras no gubernamentales. El hecho de la política que se está buscando estructurar, debemos partir primero de una premisa que es fundamental. Todos tenemos que apoyar la necesidad de afrontar la situación que estamos viviendo. Pero aquí hay una especie de ensayo-error o una serie de anuncios que son desconexos y que esto sí me genera preocupación. Inicialmente se había hablado de catalogar a 8 organizaciones de delincuencia organizada bajo la condición de terroristas. Se da marcha atrás y posteriormente sale un anuncio de las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en donde se determina que el terrorismo se considera como una amenaza a la seguridad del Estado, a la seguridad de toda la estructura de la sociedad. Eso puede ser muy ambiguo porque puede alguien catalogar, por ejemplo, una protesta social como que está afectando a la seguridad del Estado. A eso vamos. Y posteriormente tenemos el decreto, el 730. Aquí hay algo que debe ser tomado en cuenta profundamente. Mire, los considerandos de un decreto simplemente lo que resaltan son antecedentes, elementos de referencia que pueden estar dados con hechos fácticos o también con elementos de soporte jurídico. Pero el cumplimiento de disposiciones o lo que genera la serie de acciones y que también puede generar omisiones es aquello que viene después de la palabra decreta y en donde se establece el articulado. Eso genera responsabilidades. Entonces, utilizando aquí una frase criolla, este decreto no es chicha ni limonada. Porque, o por un lado, enfrentamos el problema del crimen organizado desde una visión estratégica, considerándolo como un crimen dentro del ámbito de la legislación nacional y lógicamente con las capacidades estratégicas que tiene el Estado, en donde puede actuar las Fuerzas Armadas de forma complementaria, pero en donde la Policía Nacional debe llevar el centro de gravedad. O por otro lado, con los anuncios que se venían realizando, se hubiese tomado la medida de invocar el derecho internacional de los conflictos armados con la finalidad de que las Fuerzas Armadas puedan participar de forma abierta en el combate a organizaciones que emplean el terror, de forma individual, individuos, o de forma colectiva a través de organizaciones. Pero el decreto ejecutivo hace mención a una serie de elementos que son totalmente innecesarios, por eso hay una desconexión. En los considerandos, por ejemplo, se habla de declaraciones que han sido emitidas en el ámbito
americano, y en donde se refiere inclusive a la protesta social. Innecesario, o sea, totalmente innecesario. Se hace referencia al uso progresivo de la fuerza cuando si se tomaba una de estas decisiones y se entraba dentro de lo que es las reglas de juego de un conflicto armado no internacional, es decir, cuando se invoca el derecho internacional humanitario, que es el que regula y especialmente para el ámbito interno, aquellos elementos que están mismo declarados como bienes de protección en los protocolos de Ginebra, pero sobre todo lo que está en el protocolo 2. Uh-huh. Podía haberse manejado de esa forma. Claro que esto tiene un costo político, porque hubiese generado una crítica fuerte, pero ahí era innecesario el mencionar el uso progresivo de la fuerza porque usted ahí tiene un oponente. Y con esto no generaba confusión alguna sobre la posibilidad de una interpretación hacia la protesta social o la interpretación, como el gobierno livianamente también lo dio en su momento, cuando dijo que el paro que se había dado en el año anterior era financiado por actividades del narcotráfico, porque lo hizo de una forma tan ligera de análisis, y ahora comprendemos por qué tenemos estos decretos, porque había hecho una suma de la cantidad de participantes multiplicado por el valor del alimento y la movilización, y decía, bueno, ¿de dónde salió tanto dinero? Bueno, salió del crimen organizado. Con un gobierno que hace estos cálculos, un gobierno que hace estos anuncios desconexos en 3 momentos distintos, el anuncio de una posible declaración de organizaciones criminales con el carácter terrorista, posteriormente deja esto de lado y menciona una serie de medidas coercitivas que se van a aplicar y presentar en un decreto, y en donde ya solo se declara la amenaza a la seguridad del Estado en términos de lo que es el terrorismo, y en donde ahora tenemos un decreto que le pone a las Fuerzas Armadas, que menciona en sus considerandos una serie de elementos, e inclusive que es una forma sin tino alguno, el artículo 3, primero en un español terriblemente redactado, es decir, aquí no solo tiene que buscarse un asesor jurídico, sino un asesor de corrección idiomática, porque genera, sí, por las comas colocadas ahí, no le entendemos, hay que leerle 3, 4 veces para poder entender, pero mire, ¿qué va a pensar un policía? ¿Qué va a pensar un militar? Cuando le están diciendo a una estructura tan fallida como el SNAI, que en el caso que un militar o un policía sean procesados por un uso excesivo de la fuerza, estas personas tienen que ser salvaguardadas y protegidas en el cumplimiento de su condena. Pues que eso es lógico. O sea, no vayamos a los extremos. Casi todos los países del mundo tienen cárceles militares para delitos de función. Uh-huh. Porque usted no va a colocar a alguien, y vamos a los extremos, un soldado israelita, lo va a colocar en la misma cárcel que tiene usted a un terrorista del Hezbollah. O sea, por natural sentido, no de la persona que está ahí, de la protección de su propia vida, sino del sentido de generar moral y fe en su estado frente al error que pudo haber cometido. Entonces se menciona esto cuando, por ejemplo, debió, en un plan de seguridad, uno de los ejes es el eje del centro de rehabilitación. Y ahí podía haberse mencionado ya en la planificación, con acciones estratégicas, con tiempos, con indicadores, con metas y asignaciones de presupuesto, el desarrollo, por ejemplo, de infraestructuras carcelarias que estén destinadas para atender y garantizar el cumplimiento de la condena de personas que incurran en delitos de terrorismo, de personas que incurran en delitos graves como homicidio doloso, asesinato, violencia que afecta a la integridad física, sexual y otro tipo de delitos. Y también, lógicamente, en letras pequeñas, como se dice, la necesidad de contar con centros especializados de rehabilitación para personal que de la fuerza pública, de una u otra forma, actuó de manera incorrecta. Esto es la lógica. Esto es lo que tiene que ser explicado a la ciudadanía. Usted tiene un decreto que le digo que le cuento, general, que yo al leerle, yo le entendí el punto 3 como que iban a entrar a poco más y a desaparecer a todos los que posiblemente estén adentro como terroristas,
y que el SNAI les dé las garantías para poder entrar, para poder ejecutar estas operaciones y salir limpios. O sea, eso entendía al principio, pero como usted dice, leer 2, 3 veces para poder entenderle bien. O sea, a uno como ciudadano común y silvestre le deja con muchas dudas. Bueno, lo que pasa es que a esta hora estaremos escuchando a algunos funcionarios de gobierno tratando de explicar de que, bueno, o sea, sí, en verdad que se podía haber mejorado la redacción. Eso lo que refleja es nuevamente la improvisación Es del gobierno. improvisación, exacto. Entonces, las disposiciones que se da, por ejemplo, al comando conjunto, le pone en una situación bien complicada. Porque por un lado se hace referencia al uso progresivo de la fuerza, cuando lo que debió haberse es, por ejemplo, fortalecido la posibilidad del empleo de las fuerzas militares en situaciones específicas, con la necesidad de la presencia de fiscales de flagrancia, con la necesidad del aporte de todas las instituciones del Estado. O sea, ¿cómo debió haber sido redactado esto? Y le digo que me puse a tratar de pensar, bueno, ¿cómo debió haber sido redactado este decreto? Mire, y disculpen, no acostumbro nunca a traer notas a una entrevista, pero me puse a pensar, ¿qué debió haber dicho? Disponer a las Fuerzas Armadas que en el cumplimiento de la defensa de la soberanía e integridad territorial, porque usted invoca la defensa de la soberanía e integridad territorial, en ese momento que usted quiere darle una connotación de empleo de las Fuerzas Armadas sin un estado de excepción, tiene que considerar de que tiene que determinar reglas de enfrentamiento. Porque no estamos frente al criminal, sino estamos frente al oponente, el terrorista. Entonces, y de proteger derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo el territorio nacional en forma permanente, utilizando todo el poder del Estado. ¿Para qué esto de aquí? Observando el derecho internacional de los conflictos armados. ¿Por qué? Y las reglas de enfrentamiento que se establezcan. Para enfrentar y neutralizar al terrorismo y a las personas o grupos armados que los financian, los promueven, vinculados directamente con el crimen organizado transnacional y con el narcoterrorismo o el narcotráfico y las actividades terroristas, a fin de recuperar la seguridad ciudadana. De esa forma debe haberse redactado. Y si hubiese colocado, yo le digo, que las Fuerzas Armadas estarán encaminadas a frenar y reprimir, en el marco de esto de la defensa de la soberanía y la integridad territorial, las acciones que tengan naturaleza terrorista. Y coordinar con la Policía Nacional para la ejecución de operaciones militares tendientes a combatir y neutralizar el terrorismo. O sea, aquí hay una ambigüedad completa, le digo. No sabemos si es una visión estratégica en donde las Fuerzas Armadas actúan de una forma complementaria, como yo he mencionado, yo creo que por ahí era el camino, porque la Policía Nacional tiene grupos especializados, tiene capacidades que tienen que ser fortalecidas, no hay una capacidad de gestión. Yo le voy a decir, yo hace rato al comandante policial lo ponía a un lado, o al ministro del Interior. ¿Cómo es posible que en la ejecución presupuestaria de este año, el Ministerio del Interior, en los proyectos de inversión que iniciaron con un monto de 40 millones, que se pasa a un monto de 68 millones, imagínense, o sea, ya planificaron mal? Porque si yo planifico para irme de vacaciones $100 y termino diciendo que voy a gastar 200, es que bueno, papá planificó mal. Planificó 40, ahora digo que en inversión 68, pero hasta el día de hoy, el nivel de certificado es 0%. El nivel de comprometido es 0%. Miren, cambio, Fuerzas Armadas. Y esto yo no estoy defendiendo instituciones, pero de los proyectos de inversión de Fuerzas Armadas, el 25% está certificado y comprometido. Hay incapacidad de gestión. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque hay intereses. ¿Cuál es el mecanismo para generar mayor transparencia en términos de adquisiciones? Los contratos de gobierno a gobierno, que no significa crédito, que genera la posibilidad de abreviar situaciones
de evitar la emisión de garantías, porque cuando usted compra de gobierno a gobierno, usted no tiene que hacer los trámites de una póliza que garantice si ese bien no llega al país. O sea, me explico, si usted compra a Francia y es de gobierno a gobierno, usted no hace estos procedimientos, porque es el gobierno francés que le garantiza que esa empresa privada, mixta, estatal, le va a entregar los recursos que usted se requirió. Pero en cambio aquí hay otros intereses. Claro, por ejemplo ahí, general, y quiero hacer esta pregunta aprovechando esta coyuntura, porque, a ver, sabemos que están comprándose unos vehículos blindados en 65. De gobierno a gobierno. ¿Es de gobierno a gobierno? Pero mire, porque si la Policía Nacional... La dice que hay una empresa israelita, sí, pero que trabaja con otra empresa en España. Entonces, ese es el tema de duda de esta compra de estos vehículos. No. Mire, si es de gobierno a gobierno, creo que no hay ningún problema. Esta es una contratación de gobierno a gobierno. Uh-huh. Esto agilita mucho y tampoco quiere decir de que no hay un comité de contratación, de que no haya ofertas presentadas de gobierno a gobierno. Entonces usted puede pedir a varios países, puede pedir a Corea, puede pedir a Francia, a China, puede pedir a China. Usted recibe las ofertas de las embajadas que deseen participar, ya sea con el sector privado o el sector estatal, y le ponen a consideración. Y lógicamente de acuerdo a lo que se conoce como los términos de referencia que levanta el propio Estado ecuatoriano. No es que dice yo necesito un vehículo y ustedes vean de qué características me ofrecen. No, existen los TDR. Claro, los términos de referencia. Pero mire lo interesante. Este es un proceso que se da el año anterior. Y el Ministerio del Interior, el año anterior, de 17 millones de dólares de un presupuesto tan pequeño, ¿sabe cuál fue el nivel de ejecución de gasto de inversión? 0%. El 28 de diciembre, cuando vi el presupuesto, dije, ¿cómo es posible? Incapacidad de gestión. Yo hace rato, es cuando se tiene voluntad política y decisión, le hubiese dicho, miren, ¿quiénes son los responsables de este proceso? Ministerio del Interior, gracias, ministro. Sí, porque ahí tenemos policías que, por ejemplo, entren a contratos de gobierno a gobierno. Sin chalecos, sin patrulleros. O sea, ¿cómo combatimos así la delincuencia? Les riegan un tarro de pintura y se habla de repotenciación cuando tenemos estos patrulleros que usted ha visto ni siquiera tienen balizas. Así es. Entonces, por favor, hay que apoyarle, digo, discúlpeme. Como chiste, digo, un terrorista se nos va a reír si vamos a combatir de esta manera. Esta es una cosa seria, se pide unidad nacional. O sea, pero se tiene este tipo yo diría que es un decreto político con un enorme cálculo de un gobierno tan débil que no es capaz de proponer lo que tiene que proponer. Porque vean, eso es lo más grave que estamos viendo. Como ciudadanos al anuncio que hicieron al inicio. Vamos a declarar como terroristas a estas bandas criminales. Pero mire, cuando hay un plan de seguridad, cuando hay una política pública, cuando se expresen decretos que son instrumentos que generan normativa en toda esta pirámide jurídica, usted ataca todos los problemas. En los considerandos, por ejemplo, se menciona que de acuerdo a la Constitución habrá las salas especializadas para el juzgamiento de los delitos de función, etcétera, etcétera. ¿Sabrá el presidente que las salas especializadas de los militares, de lo policial, solo existe a nivel de Corte Nacional y de algunas cortes provinciales? No deben haberle informado al presidente. ¿Qué quiere decir? Que nuestros militares, que nuestros policías están siendo juzgados por tribunales penales que no tienen especialización de delitos de función. Es gravísimo, porque yo me pongo a pensar en este momento como un cabo de policía, como un sargento del ejército, como un suboficial de la marina. Digo, bueno, ¿y quién me va a juzgar? Me va a juzgar un tribunal penal cualquiera. Y cuando uno observa en el ordenamiento jurídico, encuentra que en casación y en otros procedimientos, después de un largo sufrimiento, usted podrá acceder ya a una sala. Entonces, el COSEPE debe haberse reunido. Resolución: establecer las salas especializadas en el plazo de 6 meses. Función judicial, ¿qué necesita? Consejo de la Judicatura, ¿qué necesita? No es el presidente de la Judicatura. Pero o sea, más ¿no allá. Invitan o no va? O sea, no, yo creo que deben haberlo invitado, porque está en las modificaciones que hicieron a la ley de ciudad pública del Estado, se incluyó. Pero es lo que se tiene que buscar, una convocatoria de unidad. Exacto. Entonces, mire,
otra de las cosas que genera, le digo, o sea, para mí me genera una serie de preocupaciones porque las he levantado por una serie de preocupaciones. Mire, el caso del Cabo Olmedo. Sí. El presidente salió a la prensa a decir que yo mismo lo defenderé. Está cumpliendo 13 años de condena. Fue juzgado él dentro de un tribunal especializado en una sala policial o militar. No ha sido juzgado. El presidente habló del patrocinio institucional. ¿Sabe cuánto existe avanzado del patrocinio institucional? Nada. 0%. Las personas que tienen que enfrentar estas situaciones legalmente lo hacen con su bolsillo. Y cuando se mediatizan los casos, por ahí puede aparecer un abogado que, como decimos, de buena gente, o porque hay un interés realmente de ayudar, provee un asesoramiento jurídico. Pero la mayor cantidad de casos lo hacen prácticamente desprotegidos. La Policía Nacional entregó 73 vidas el año anterior. Y este es un gobierno que no ha sido capaz de comprar chalecos. Entonces, ¿de qué política pública estamos hablando? O sea, me parece a mí que el decreto ejecutivo tiene un enorme déficit jurídico, tiene un enorme déficit de concepto, de visión estratégica de cómo enfrentar el tema de seguridad, porque no está ni en el un lado, que era una visión estratégica desde una situación no de normalidad, pero bajo el régimen jurídico interno exclusivamente, o desde una visión más extrema, pero en donde le garantiza a las fuerzas del orden, porque no quiere decir que cuando usted aplique el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los conflictos armados, no quiere decir que no haya reglas. Hay reglas porque hay principios. Principio de la limitación. Principio de proporcionalidad. Principio de responsabilidad. Hay una serie de principios que están destacados en el ordenamiento jurídico internacional. O sea, tampoco significa carta abierta. Y esto hay que comprender. Claro, son conflictos nuevos. Son conflictos que podríamos catalogarlos entre esto que el derecho internacional humanitario no lo ha recogido porque tenemos normas, recuerde usted, hay un punto de inflexión cuando se lanza la guerra contra el terror, en donde los estados habían preferido tratar el terrorismo dentro del marco interno. Y en donde algunos conflictos a nivel mundial o de espectro global, no se sabe determinar si se trataron de conflictos armados internacionales o conflictos armados no internacionales. Caso, por ejemplo, de Hezbollah en Líbano. Líbano no estaba en guerra con Israel. Las fuerzas de Líbano e Israel nunca se confrontaron. Si fuésemos por el concepto de confrontación de fuerzas estatales, no era un conflicto armado internacional. Sin embargo, se dio en el territorio de Líbano, con la incursión de elementos de las fuerzas de defensa de Israel. Pero no era una milicia soportada por el Estado de Líbano. Entonces, quién sabe, estábamos hablando de un conflicto armado no internacional. Más allá de estas etiquetas, estamos frente a un fenómeno transnacional, muy complicado, pero el presidente tiene que decidir, bueno, ¿me he visto de blanco o me he visto de negro? Porque estos grises, estas tonalidades grises, en donde no le dice a las instituciones hasta dónde tiene que ir, porque le digo, es una pena porque debió haber salido en el decreto, y le digo porque he revisado, por ejemplo, la necesidad, los artículos, un artículo que diga claramente, a ver, si me voy por esta línea, las Fuerzas Armadas coordinarán con la Fiscalía del Estado en la conformación de grupos de fiscales especiales, seleccionados, que acompañarán a las Fuerzas Armadas en las operaciones de ejecución. Que no es la operación en la calle, es la operación contraterrorista que se va a dar a efecto. Las Fuerzas Armadas coordinarán con la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de Judicatura en la creación y conformación de salas especializadas de los militares de lo policial. Eso debió haberse dicho. Las Fuerzas Armadas coordinarán e implementarán el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas de la Libertad, o sea, centros de privación de libertad especiales para el resguardo de personas que están siendo procesadas por delito de terrorismo y otros centros especializados en el caso que se requiera para servir, que eso no hubiese ni colocado por sensibilidad. Entonces, un gobierno sin tino,
un gobierno sin visión, y este es el producto de la improvisación. Producto de Y la con esto yo le digo, no estoy improvisación. criticando al gobierno, la profesión, tenemos la profesión de criticar, no es eso. Pero por favor, yo les pido a los ciudadanos, les pido a los académicos, les pido a los juristas, les pido a las personas entendidas en seguridad, que lean el decreto y saquen una conclusión. No es ni lo uno que se esperaba, ni es lo otro en extremo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Como le dije al principio, un decreto con un abundante cálculo político en un momento muy complicado, incompleto, incongruente, y que no refleje una verdadera decisión y voluntad política. Exactamente, estimado general, y estamos de acuerdo con la visión que usted tiene y el análisis que usted ha realizado. Queremos agradecerle, señor general, por haber estado con nosotros y darnos esta visión para que la ciudadanía y nuestra audiencia pues pueda sacar sus propias conclusiones. Y claro, la preocupación crece cuando efectivamente se hace más a lo político que a lo que realmente puede ser una solución para el pueblo ecuatoriano. Estimado general, muchísimas gracias. A usted muchas gracias, muy amable. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí.